Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr.
Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Como siempre, mis hermanos y amigos del auditorio, agradezco a Dios esta generosidad de concederme el privilegio de participar hablando acerca de su Hijo amado, Jesucristo. Así que todos ustedes, nuestros hermanos, reciban un saludo en Cristo Jesús afectuoso, con el deseo profundo de nuestro corazón de que seamos bendecidos esta ocasión de manera muy particular con el mensaje de la palabra, en esto que hemos llamado la ruta ministerial del Señor Jesús, y que en otra ocasión llamé como las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. Y en esta ocasión, mis hermanos, esta mañana yo voy a predicar sobre o reflexionar sobre un suceso histórico como fue la tentación a la cual el Señor Jesús fue sometido en el desierto por parte del diablo, y que tenía la más perversa intención de poner al Hijo de Dios en desobediencia a su Padre, que recién, por cierto, había testificado que este Hijo suyo le había agradado en todo, que implicaba que había hecho toda su voluntad. Y justo, por supuesto, eso marcó el interés del diablo, conflictuarlo en relación justamente a la obediencia que él siempre había mostrado. Pero antes de entrar al mensaje y leer la palabra, quiero darles algunas ideas que le van a permitir a usted ver este caso de la tentación a Cristo, pero de una mayor altura, para que tenga usted mejor perspectiva y pueda entender muchas cuestiones de esto que sucedió. Y esto de lo que voy a predicar esta mañana, de la tentación acerca que fue sometido el Señor, sucedió de manera inmediata al bautismo de Jesús, quien, habiendo salido del agua, también de manera inmediata, escuche bien esto, el Espíritu Santo vino y posó precisamente sobre Jesús. Y dentro de lo que expliqué en un mensaje anterior, cuando el Señor Jesús fue bautizado, yo había dicho que el Señor Jesús, aunque para Dios era el Cristo, el ungido, eterno, es decir, desde la misma eternidad, Jesús era el ungido. Sin embargo, los hombres no sabíamos ni teníamos ninguna noticia de eso. Y Dios, como creó al hombre y le otorgó este mundo por residencia, le otorgó también privilegio de aceptar o rechazar y de ser informado. Piense eso. De tal manera entonces que ahora que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, estaba siendo acreditado oficialmente ante los hombres como rey. Ahora, fíjese bien. En Israel, aunque Dios hubiera elegido a una persona, no era oficialmente el rey hasta que hubiera sido ungido. Cristo era el rey de Dios, que iba a establecer su reino aquí en la tierra. Sin embargo, debía ser acreditado oficialmente, ungido, para que entonces se le diera validez
ante los hombres. Precisamente ese detalle cuando Jesús es bautizado y se declara oficialmente como el Cristo, el Mesías, Jesús está siendo anunciado como el Rey que va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso debió simbrar a las tinieblas, al diablo mismo. Pero yo quiero que usted note este detalle. En realidad, esta lucha que se dio en el desierto es justamente el enfrentamiento inicial entre el príncipe de las tinieblas por un lado y el rey de este reino por el otro. Entonces, la cuestión de esta tentación se debió a que Jesús ha sido acreditado oficialmente como rey. De tal manera que se vio amenazado y lanza de inmediato su ataque. Por otro lado, en ningún momento usted va a encontrar que el diablo lo acusó de usurpar un reino, de no ser capaz. No. Sencillamente lo atacó por el lado de el Hijo, puesto que el Padre se había ufanado, ¿por qué no decirlo? Se había mostrado alegre al testificar diciendo: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y eso precisamente le dio la pauta a ese conflicto. Así que, para que usted tenga idea de que el conflicto fue un conflicto entre reinos, entre imperios. Dice el capítulo Juan del Evangelio de Mateo: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado, dice, 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, pues échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo dice: entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Alabado sea Dios. Muy bien, entonces estamos, mis hermanos, esta mañana en el Evangelio de Mateo y lo vamos siguiendo con mucho cuidado, donde vamos caminando en el suceder de la vida ministerial del Señor Jesús. Y en el mensaje pasado llegamos al río Jordán para ser testigos de aquel gran suceso donde el Señor Jesús pide a Juan que lo bautice. Petición con la que Juan, dije, no sabía qué hacer. Lo rebasó y la consideró improcedente y humildemente se resistía a bautizarlo. Es que es cierto, Juan no encontraba razones que lo convencieran que así debía ser. Y razonó diciéndole: ¿cómo puede ser propio que quien es el Señor sea bautizado por mí, que soy su siervo? Y con gran amor le dijo: yo he de ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Pero
dijimos que se dio cuando Jesús le da una orden categórica. Deja ahora. Que por cierto, esa expresión deja ahora en el griego señala como palabras dichas por Jesús a Juan con mucha intensidad, contundencia, que no dejaron lugar a dudas, no dejaron lugar para una negativa, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y aunque lo dije en el mensaje pasado, mire, no está por demás y por buenas razones de insistir en eso que Jesús le ha dicho. Así nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces tenemos que poner nuestra atención a eso. ¿Qué fue eso de cumplir con toda justicia? Algunos muy entendidos en interpretar esas cosas sutiles dan dos explicaciones principalmente. Una, que se refería a cumplir todas las ordenanzas de la ley. Imagínense a Jesús diciéndole: Juan, tenemos que cumplir todas las ordenanzas de la ley, cumplir todos los estatutos. Pero eso me lleva a mí a una pregunta, y a usted también. ¿Diría usted, mi hermano, que Juan estaba batallando para convencerse de cumplir toda la ley? Imposible. Otro intérprete me pareció más discreto y dijo: bueno, me inclino a pensar que el Señor quiso significar alguna cosa más que eso. Y yo dijo: me dejó donde mismo. La verdad, no quiso arriesgar nada ese intérprete de la Escritura. Ahora, yo no tengo problemas para aceptar eso y estar de acuerdo con él. Aunque eso fue todo lo que dijo, eso me llevó a poner el caso Jesús en el tenor general del Mesías, la idea general de la Escritura del Mesías, el Cristo de Dios. Porque si Jesús había de encabezar un reino entre los hombres y él era el elegido para ser el rey, entonces debía ser ungido para ejercer ante los hombres legítimamente el derecho de reinar, a la manera que todos los reyes de Israel. Desde luego que Cristo Jesús, lo sé, había sido elegido, mis hermanos, desde la misma eternidad, porque Él es el Cristo eterno, el Mesías eterno, el ungido eterno, y por supuesto con gozo digo, nuestro Salvador eterno. Sin embargo, como el Cristo era el Verbo que se había hecho carne, que se había hecho hombre, Jesús era cosa de hombres. Y Dios no comete vicio de procedimiento. Entonces, ante los hombres, debía ser acreditado oficialmente como el Cristo de Dios, como el ungido. Eso precisamente era lo que implicaba el bautismo. Y Mateo se fija que al salir del agua, eso lo dice, al salir del agua, pero Lucas pone cuidado y dice que fue mientras oraba, le fueron abiertos los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y ese acto del Espíritu Santo de posar sobre Jesús estaba constituyendo el acto del ungimiento al rey. De allí que dijera en Nazaret: por cuanto me ha ungido Dios con Espíritu Santo, por cuanto me acreditó como el Cristo. ¿O acaso el aceite de la unción que se derramaba sobre un rey elegido no era lo que hacía oficial su reinado? Entonces, de esa manera y en esa analogía, Cristo debía ser sobre él derramado, no el aceite que era el símbolo, sino el mismo Espíritu Santo que el aceite representaba.
Y por eso digo, ¿y el aceite acaso no simbolizaba el Espíritu Santo? Y si así es, ¿para qué iba a derramarse sobre Jesús aceite? Cuando que el aceite había sido solo un símbolo, mientras que el Espíritu Santo que vino sobre Jesús era la realidad, era la persona divina. Y cuando está presente la realidad, mis hermanos, escúcheme bien, cuando se presenta la realidad, ¿para qué necesita usted el símbolo? Hermano, las figuras, los tipos, los símbolos tienen vigencia o tienen razón de ser solo hasta que llega la realidad que ellos representan. Así que a partir de eso que ha pasado en el bautismo, ante los hombres, Jesús, dije, ya no es meramente Jesús. Cuando llegó al Jordán era Jesús meramente, a secas, pero ahora después de ser ungido, ya no era mente Jesús, sino Jesús el Cristo de Dios. Cuando eso hubo terminado, se da un segundo testimonio. Fue esta una voz que vino de los cielos y que estaba dirigida a Jesús en particular. Tú eres mi Hijo amado. Quizá usted piense, hermano Ramos, ya predicó sobre eso. Es muy importante siempre insistir. Es hasta pedagogía divina. Estas palabras las repetirás, porque nunca se habrían dicho suficientemente las cosas que se han dicho sobre Jesús. Tú eres mi Hijo amado. El Padre le está haciendo una vigorosa afirmación filial. Mi Hijo amado. Pero Mateo nos habla de que hubo una segunda declaración del Padre. Y esta vez no se dirige a Jesús, sino a terceros, a los que escuchen. Y les dice a esos otros, este es mi Hijo amado. Ahora, déjeme decirle también, mis hermanos, que sé muy bien que varios intérpretes de los evangelios afirman a pie juntillas que se trata de la misma declaración. Yo difiero, porque gramaticalmente no es lo mismo decir tú que decir este. Este es mi Hijo. Porque el mundo debía saber, ser notificado que Jesús era el Hijo de Dios. Y este se usa gramaticalmente para dirigirse a quienes están cerca, a terceros. Yo le digo, ¿ve todo lo que ha ido sucediendo a causa del bautismo? A causa del bautismo se desataron muchos acontecimientos. Pero quiero puntualizar esto, que en esa declaración que el Padre hace a terceros, este es mi Hijo amado, ¿por qué no entender y creer que Satán se dio por aludido y sale a la escena? Algo así como, me doy por enterado de lo que se ha dicho de él. Y aunque no lo dice la Escritura de esa manera, el mismo tenor bíblico del caso de Job nos autoriza a pensar que el diablo solicitó a Dios, al Padre, que se le permitiera probarle a su Hijo. Y dice Mateo que precisamente para ser tentado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sería el tutor de la ruta ministerial del Señor Jesús hasta que regresara a su Padre. Iba a ser enfrentado al llamado príncipe de este mundo. Y el Espíritu lo llevó al desierto. A un medio, mis hermanos, al desierto, a un medio donde bíblicamente hay una intensa actividad demoníaca.
Jesús fue llevado a un medio sumamente hostil. Y allí entró en ayuno por 40 días, dice, y 40 noches. Todo ese tiempo sin tomar alimentos. Pero espéreme tantito. ¿Por qué tenía que ser de esa manera todo ese tiempo sin probar ningún alimento? O debo decirlo de otra manera, mi hermano, ¿era necesario que así fuera? Pues déjeme decirle esto, es que de esa manera el cuerpo pierde todo su vigor y va cayendo en la inanición, y el estado de ánimo, ese bien se va para abajo. Y esto es clave. Cuando el cuerpo llega a esa condición, el estado de ánimo se ha desplomado a su mínima condición. Y quiero ver algo más en las palabras de Lucas, que dice que durante los 40 días estuvo siendo tentado, en una especie de estarlo molestando constantemente para sin duda robarle hasta el sueño. Lo estuvo atacando por 40 días. Sin embargo, el día 40, el hambre le exigió pan a Jesús. Y dice, tu hambre. Y estando el Señor, escuche mi hermano, para que se alegre, estando el Señor anímicamente al mínimo, Satán pensó estratégicamente que ahora él tenía la ventaja sobre Jesús y que lo iba a vencer. Pero quiero poner muy en alto para mis hermanos el nombre de bendito de nuestro Salvador Jesucristo, que se enfrentó al diablo bajo una condición anímica al mínimo, al punto de quiebre, al mínimo de sus fuerzas, pero que aún bajo esas condiciones lo derrotó completamente. Alabado sea el Señor. Y si el Señor, mis hermanos, derrotó a Satán en su flaqueza, ¿qué será mi Señor en su potencia, en su manifestación gloriosa? Y aquí viene la primera tentación. Dice, llegándose a él, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y en esto haré una precisión, mis hermanos. Es común que esto que el diablo le dijo se ha visto como una manera de hacer que Jesús dudara de su condición de hijo de Dios. No estoy de acuerdo. Veamos eso desde otro punto de vista. En realidad no está poniendo en tela de juicio su condición de hijo. Por el contrario, lo incitó a que, partiendo de esa realidad del quién eres, hijo de Dios, que tiene poder, y no solo tienes el poder, sino que aún más tienes todo el derecho de ejercerlo. Cambia pues estas piedras en pan. Tu cuerpo te pide alimento, precisamente porque eres hijo de Dios. Es que puedes hacer esa transformación y ponerle fin a tu necesidad. Pero entonces, ¿cuál era la cuestión de fondo? Lo que estaba siendo cuestionado era la obediencia de Jesús a su Padre, que sin duda le había ordenado que lo esperara, que él había de esperar a que su Padre lo sustentara, y que nada justificaría ser desobedecido, ni el hambre de 40 días. Dios el Padre que lo esperara, que él lo iba a sustentar. ¿Ve usted cómo querían que entrara en conflicto en el asunto de la obediencia? Lo mismo que le dio éxito en el jardín del Edén con Adán. Y Jesús decidió, gloria a Dios, quedarse sin pan, pero no sin la obediencia. Y echa mano de la Escritura. Cómo se debe vencer a Satán es con la Escritura misma. Y le citó Deuteronomio 8:3.
No solo del pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, es vida para el hombre la obediencia. Yo me solidarizo con mi Padre. Qué precioso detalle que yo siempre he dicho. Si usted se solidariza con su Hijo, el Padre se solidariza también con usted. Y Jesús se hizo solidario con lo que su Padre le había ordenado. Por eso, llamado a esa tentación, la falta de confianza. Y en esta primera prueba, Jesús sale vencedor, afirmando que lo que está escrito es confiable. Así que no fue esta tentación una mera instigación para que Jesús hiciera pan, sino a usar esa condición de hijo de manera ajena a la voluntad de su Padre. Ha vencido. Y viene entonces la segunda tentación, que por cierto Lucas la pone en otro escenario, cambia de escenario. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto, pues ahora el diablo se lo lleva a Jerusalén y lo pone en el punto más alto del templo, que daba al precipicio de una quebrada. Y mire lo que hace ahora el tentador. Algo así como esto: muy bien, me citaste la Escritura, me dijiste que estaba escrito, pues entonces yo también te voy a citar lo que está escrito. El diablo cita la Escritura, aunque siempre cita en parte nada más. Y le dice, según el verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué escrito está? A sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que tu pie nunca tropiece en piedra. Le ha citado, ¿sabe qué? El Salmo 91, versos 11 al 12, que es llamado el himno de la seguridad. Pero quiero que usted observe algo. No le citó completo todo el pasaje. Es que Satán, cuando usa la Escritura, como todos aquellos que inventan herejías, solo usan parte de la Escritura, un pedacito de la Escritura para hacer una doctrina. Y aprovecho para decirle a todos mis hermanos, cuidado cuando alguno le salga con una doctrina que se apoya solo en un pedazo de texto. Para que una cosa sea considerada como una doctrina, es necesario que esté apoyada por el tenor general de la Escritura. Es decir, de principio a fin de la Escritura, apoya esa idea. Y entonces, esta sí será una doctrina. Y mire al diablo, experto en citar la palabra de Dios. Lánzate, pues mira lo que dice el Salmo 91. Y creo que de este siglo podemos gritarle, eso no fue todo lo que dice el Salmo. Te faltó, Satán, que citaras que Dios enviaría a sus ángeles, pero para que lo guarden en todos sus caminos. Tú dijiste nada más para que no tropiece en piedra, pero además la palabra dice, no, para que te guarden en todos tus caminos. Sabemos lo que es que Dios nos guarde en nuestros caminos, pero Jesús no cayó en ese engaño que le citara el pedacito de Escritura. ¿Qué le parece? Y otra vez Jesús va a la Escritura y ahora le cita Deuteronomio 6:16. Y me goza su respuesta. Y le dice, sí, pero escrito está además. ¿Sabe qué está haciendo el Señor Jesús? Haciendo que la Escritura interprete a la propia Escritura. Una regla de la hermenéutica. Pues dice también, no tentarás al Señor tu Dios.
Y como siempre lo hago, conviene darle sentido práctico a esto que el Señor Jesús ha dicho, que sería igual a que dijera que nadie debe buscarse problemas pensando en que al fin y al cabo el Señor lo tendrá que ayudar. Grave es esto, el Señor no está obligado con la imprudencia. Grave esto en su corazón, Dios no está comprometido con nuestra imprudencia. Por eso la Escritura enseña que debe vivir el hombre con sentido común, con criterio, con entendimiento, considerar sus pasos. Muchos creyentes se lanzan a los problemas pensando que Dios tendrá que sacarlos. Los sacará por misericordia, pero no tendrá que hacerlo necesariamente. Y por fin viene la tercera tentación, a la que yo llamo la otra confianza. Y lo cambia otra vez de escenario. ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Algo parecido a lo que estuvo haciendo Balaam. Acuérdese usted que mientras Israel venía rumbo a la tierra de la promesa, el rey de Moab llamó a este hombre Balaam madianita, que sin duda era un pariente, era un descendiente de las familias de Abraham, que conocía de Dios, por supuesto, pero que además de ser un supuesto profeta de Dios, era un hombre que negociaba con las cosas de Dios, que cambió de monte, y cuando quiso maldecir a Israel, y resulta que en vez de maldecirlo empezó a bendecirlo, el rey que lo llamó a que maldijera a Israel se indignó. Y este hombre, queriéndose ganar ese oro que le ofrecieron, dijo: entonces yo creo que aquí el problema es, hay que cambiar de monte, porque cambiando de escenario, como alguien dijo, se cambian las vibras. Por amor de Dios, hermanos, quienes estamos en Cristo estamos encima de cualquier de esas cosas. Pensando Balaam, bueno, quizá desde este otro monte Dios si quiera maldecir a Israel. Pero una de las grandes doctrinas de la fe cristiana es que Dios es inmutable, que Él no es cambiante y que es el mismo ayer, hoy, por los siglos y aquí y en donde quiera. Dios no es cambiante y las bendiciones que nos ha dado, mis hermanos, no pueden ser cambiadas por ninguna estrategia de las tinieblas. Así que lo cambia de lugar, lo lleva a un monte alto y allí le muestra todos los reinos del mundo. Alguien me dijo una vez: no existe un monte desde el cual se pueda ver todos los reinos del mundo. No se le olvide que estamos hablando de altas inteligencias y que no necesariamente tiene que ser de esa manera. Sí, pero le mostró los reinos del mundo, les mostró su gloria, su hermosura, su fuerza, la majestad de los reinos de la tierra, riqueza. ¿Sabe qué no le mostró? Los pecados que había en el mundo. Alabado sea Dios. Y atrevidamente le propone: todo esto puede ser tuyo si me adoras. Era proponer abiertamente una idolatría, porque sabía que Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía que con el que estaba luchando había venido a abolir su reino, a acabarlo para siempre, para establecer el reino de Dios en la tierra. Que suceda pronto. Necesitamos, el mundo necesita, para que venga la justicia a la tierra. Ese era el objetivo de su misión. Y la profecía de Daniel, de aquella estatua, del capítulo 2, enseña que sobre las ruinas del pasado de todos los reinos de la tierra, esos reinos que el diablo le ofrecía, Jesús vendrá, la piedra cortada no con mano, y derrumbará todos los imperios que el diablo le estaba ofreciendo. Y entonces, al haber acabado con ellos, levantará
un segundo reino, un nuevo reino, con proporciones de grandeza impresionante. Es resplandor jamás visto. Y Cristo ha sido consagrado pues como Rey eterno. Por eso la molestia de Satán cuando fue ungido en el Jordán. Porque eso le decía a Satán que estaba aquí el Rey presente y que el reino suyo iba a ser hecho trizas para establecer el reino de Dios en la tierra. Ven, Señor Jesús. Y por la respuesta, esas tentaciones que para el diablo eran la mayor de las tentaciones, para Cristo ha resultado ser la más burda, impropia, irreverente propuesta. Y le ordena: vete de mí, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satán, burlado y derrotado, tuvo que volver a su reino de las tinieblas, sin poder levantar la cara frente a sus súbditos. Alabado sea Dios. El Señor Jesús se había levantado con una enorme victoria. Primer combate victorioso el Señor Jesús, bajo la condición más de un ánimo más caído. El Señor Jesús salió vencedor. Jesús se levanta con la victoria y su Padre le provee de pan. Yo espero que esto que he presentado, mis hermanos, les dimensione las razones por las cuales se dio la tentación en el desierto, que tiene un sentido impresionante. El Padre, el Espíritu Santo ha proclamado, por así decirlo, que Jesús, el profeta de Nazaret, es el Mesías, es el Rey que va a tener ese reino de Dios sobre la tierra. Y provocó entonces esa unción, esa declaración, provocó que Satán quisiera de inmediato salir a vencerlo. Y tuvo la misma estrategia, la calumnia. Tuvo la misma estrategia que con Adán en el jardín del Edén. Pero este segundo Adán, nuestro querido Salvador, lo venció. Y un día le pegó en la cabeza para siempre en la cruz del Calvario. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y que esta participación les ayude a entender esto que estamos planteando sobre la ruta ministerial del Señor Jesús.